Daniel Vilota es conurbanólogo, que es, pues, se estudia en alguna universidad imaginaria, es uno de los tipos que más sabe del conurbano, ustedes lo leen y lo escuchan en La Nación Más, Compañía, etcétera. Daniel Vilota, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Diego. Te falta decir que ese apodo me lo colocaste vos, así que el título me lo diste vos. Deberías contar el resto en qué universidad es. Sí, yo no te digo que sea Gerardo Sofabi, pero vos ya empezaste conmigo, pibe. Yo te inventé eso, eso no, pero alguna cosa. Daniel Vilota, ¿qué tenés en un cajón tuyo que vos digas? ¿Qué tenés vos en tus cajones? Raro. Mira, voy a abrir uno ahora para poder responderte. A ver. Papeles, muchos papeles, por ahí papeles que no tengo en archivos de la compu. Me lleva mucho tiempo leer causas judiciales, tengo eso, muchas viromes, porque yo soy de la vieja escuela y cuando hago off tomo apuntes, por ahí Sofía hace lo mismo, nunca le pregunté. Está muy bien. Así que tengo mucho hecho, cuadernos, viromes y documentos, es lo que más Nadie tiene Ziplocs con fajos de billetes de $100, ¿verdad? Bueno, no lo sé, evidentemente es gente precavida, dentro del Ziploc están sin humedad, así que no se les van a poner feos. Daniel Vilota, ¿para qué Jessica Sirio, en tu hipótesis, grababa esos videos donde mostraba, nadie se sabe si 2 millones, 1.800.000, 3.5 millones de dólares? ¿Para qué hacía eso? Mira, está casi claro, diría yo, aunque no lo podemos confirmar, que grabó ese video cuando estaba en el trámite de divorcio con Martín Insaurralde. Entonces probablemente quiso tener un documento para respaldar su pedido. Esto no lo sabemos exactamente, Diego, pero parece que le pidió a Insaurralde para disolver la sociedad conyugal 50 millones de dólares. Probablemente haya firmado para decir, mira, no me vengas con cosas chiquititas. ¿Por qué decís 50? Porque cuando hace un par de años le hicieron una entrevista que se corría la voz que ella había pedido 20 millones de dólares, creo que en Telefe, ella dijo, nunca en mi vida esa plata, ¿cómo se les ocurre que haya pedido esa plata? Y vos ahora decís, no 20, 50 millones. Claro, la versión, insisto mucho en recalcar esto, Diego, una versión habla que ella pidió 50 por el divorcio, 50 millones, y que acordaron en 20 millones, aparentemente depositado en una sociedad de bolsa de Uruguay. Bien, vos fíjate, mi silencio no responde a una estrategia de entrevistador, sino que vas a una cosa, pedís 50 y llévate 20. Bien, y ahora vamos a lo más... Negoció bastante bien. Pero ¿qué te parece, Daniel Vilota? ¿De dónde pudo haber sacado 20 millones de dólares Martín Insaurralde para dar en un divorcio a una ex esposa? Bueno, tenemos que hacer para eso una referencia política. Martín Insaurralde yo te diría que es un nexo indispensable entre todo el peronismo bonaerense. Si yo tuviera que buscar un ejemplo en la historia que no se va a ajustar exactamente a alguien de su relieve en el peronismo, debería hablar de Bandor por lo menos. Es decir, es alguien cuyos vínculos y cuyo vínculo entre la política y los negocios lo ha vuelto importante y en su importancia, supongo, no lo sé porque esto tampoco está probado, ha construido una fortuna. Vos sabés que se meten los goles, los goles quieren eternizarse y salen de la pantalla solos. ¿Por qué decís Bandor? ¿Qué representaba Bandor y por qué lo trajiste de la historia para compararlo con Insaurralde? Porque fue alguien que imaginó sustituir a Perón en la década del 70. Insaurralde no quiere sustituir a nadie, pero, a ver, Bandor era un delegado de la Unión Obrera Metalúrgica y terminó siendo un dirigente gravitante del peronismo sin Perón, que era una corriente que negociaba con la dictadura de Onganía, sobre todo la creación de las obras sociales. Es decir, era alguien que aún en sus limitaciones, si vos querés curriculares, académicas, construyó un imperio político, y siempre que hablamos de imperios políticos hay una consecuencia y una necesidad de un acompañamiento económico, si no, no se sostiene. Si yo te estoy hablando de alguien que hoy no puede tener vida pública, antes de esto de los videos, tuvo que renunciar a todos sus cargos, y sigue siendo una figura gravitante, evidentemente ha montado un imperio político que necesita sostener además con una cierta fluidez económica. Porque esos imperios políticos, Diego, mira, voy a decir una frase que no es mía. Insaurralde es muy importante en el peronismo, esto me dice una fuente, y lo es todavía más entre los días 1 y 5 de cada mes.
Es decir que aparentemente, insisto mucho en esto, son versiones, es alguien capaz de hacer feliz a mucha gente. Y está muy bien. Y sigue teniendo mucha gravitación y poder Insaurralde en Absoluta, Lomas? absoluta. No solo en Lomas, es el líder de por lo menos 10 de 36 intendentes del conurbano. En un momento en que no hay liderazgos políticos, después podríamos discutir qué tipo de liderazgo, si el liderazgo es positivo, si eso tiene que ver con la gente. Pero Insaurralde es una referencia clarísima para una decena de intendentes. ¿Y en qué radica su poder, su conservación del poder? Porque uno diría que el poder de Cristina es que tiene votos. Vos decís, pero está en San José 11-11. Bueno, pero tiene influencia, votos. Vos podés decir lo mismo de Kicillof, que tiene un lugar de poder, u otra gente que detenta el poder porque es muy poderoso por alguna otra razón. ¿De dónde proviene el poder que tiene Insaurralde? En ser un nexo entre la política y los negocios. ¿Los negocios del juego? No necesariamente, porque de ese es uno muy particular con el que tiene mucho que ver, pero probablemente pueda tener que ver con el negocio de la construcción, que en apariencia sí es más lícito. O con ¿Cómo es el negocio de la construcción? Mira, alguien me escribe, hace unos años en Lomas era prácticamente imposible construir edificios de más de 3 pisos. Después empezaron a aparecer torres de 15 y 20 pisos por todos lados. ¿Hay algo ahí? Y hay bastante mitología, porque edificios grandes en Lomas se hacen desde la década del 80. No podían ser superiores a 8 pisos, porque había una normativa que lo impedía. Eso cambió antes que Insaurralde fuera intendente, e Insaurralde obviamente lo capitalizó. Sí, tenés un edificio importantísimo para el conurbano, que es el de Las Lomitas, que es todo un polo gastronómico y recreativo, que yo no quiero equivocarme, pero creo que tiene 20, pero fue hecho por una empresa de primera línea. Esto significa que Insaurralde puede vencer los prejuicios que deberían, o uno supone que existen, sobre su persona. ¿Y la relación con Máximo Kirchner está vigente con el kirchnerismo? Pues yo vi mucho Fluida. kirchnerismo sacándose encima a Insaurralde y mandándolo a la parrilla y que dé explicaciones y que la justicia lo investigue, cosa que no es el plato de la casa de rápidamente condenar al compañero investigado. No, pero el peronismo tiene, a ver, pido disculpas por esto, tiene una enorme gimnasia en estas cosas. Una cosa es el plato que te muestran y otra el que te sirven. ¿Por qué? Porque yo creo que la relación de Martín Insaurralde con Máximo y Cristina Kirchner es muy fluida, precisamente porque es alguien imprescindible para el peronismo bonaerense. Cuando alguien, después de las condenas en su contra, cuando alguien, repudiado por la sociedad, sigue siendo una pieza imprescindible para articular la política de una fuerza como el peronismo y para darle vida electoral, bueno, estás hablando de una figura sobresaliente. No me imagino, por lo menos a Cristina y Máximo, deshaciéndose de él. Otra cosa es que la realidad marque eso, pero no aprecio eso. Estamos con Daniel Vilota, gran periodista. El otro día se ganó un Martín Fierro, Vilota, ¿puede ser? ¿Lo recuerdo bien? Sí, ¿no? Sí, pero me da vergüenza. Bueno, te agradezco. Yo voy echando tu historia personal y la soy nota un frustrado win izquierdo de Boca. Siento que me deben una oportunidad, eso también quiero decir. Bueno, cuando hagamos una nota de 1 hora 40 nos vas a contar tu impacto futbolístico, pero Daniel Vilota, ¿en qué cosa concreta tiene influencia Insaurralde ahora? Que vos me digas, ¿viste tal y tal nombramiento? ¿Viste tal y tal nexo? Eso es él. Bueno, a ver, un caso. Uno tiene la imagen siempre, y es correcta tal vez, de Axel Kicillof, que no tiene grandes ruidos de este tipo. Sin embargo, hubo 2 licitaciones para controlar 2 casinos. Me voy a poner un aprieto solo porque creo que uno es Necochea y otro creo que es Pinamar. Y me parece que quienes ganaron tienen un vínculo importante con Insaurralde. Eso te lo quiero confirmar, que Insaurralde y Massa son los representantes del juego dentro del peronismo. Eso es así. Pero cuando te citaba que sus vínculos exceden eso, es porque eso es con lo que Insaurralde comenzó. Hoy es alguien que supera, es alguien importante en ese negocio, pero no es el único vínculo empresario que tiene. Eso es lo que quería decir. ¿Y tiene influencia hoy, entre los intendentes peronistas kirchneristas? A ver, te cito casos. A ver, una cosa son los de la Cámpora, vamos a ponerle nombre y apellido. Mayra Mendoza Quilmes, Damián Celsi y Hurlingham, que responden directamente a una organización. Pero doy otros ejemplos.
Nicolás Mantegazza San Vicente, Mariano Cascallares, Almirante Brown, Gustavo Menéndez Merlo, para que no me quiero que se me escape ninguno más, déjame otro importante que no te diga. El de Moreno probablemente también, José Cepaz, ninguno de esos, no digo que respondan todos directamente, pero no discuten a Martín y es una figura importante para eso. Bien. Daniel Vilota, muchísimas gracias por este ratito. No, ha sido un gusto y me ha devuelto a viejas épocas. Te mando un abrazo enorme a vos y al resto de la mesa, no me acordaba los nombres de todos. Sí que está Manzotti, Diamanti y me estoy olvidando de Está algo. Diamante.